En los pueblos más antiguos de México y Centroamérica existe una advertencia que se repite generación tras generación. No camines solo por los caminos del monte, porque ahí entre la maleza y las sombras habitan los nahuales. Hoy exploraremos el origen de estas misteriosas entidades y las regiones donde se habla de ellos. Para entender a los nahuales debemos retomarnos a las culturas mesoamericanas. El término nahualí proviene del náhuatl y significa oculto o lo que se transforma. Para los antiguos pueblos mexicas y zapotecas, cada persona nacía bajo la protección de un animal espiritual. Algunos chamanes, sin embargo, no solo estaban vinculados simbólicamente a ese animal, sino que también podían convertirse en él. Estos brujos eran respetados pero también eran muy temidos. Se decía que podían cambiar de forma durante la noche, adoptar la apariencia de un perro negro, un jaguar o incluso un coyote. Pero no todos los nahuales eran malignos. En muchas comunidades se creía que los chamanes usaban esa habilidad para proteger al pueblo y así vigilar las cosechas y espantar a los intrusos. Con la llegada de la colonización la visión cambió y muchas prácticas indígenas fueron demonizadas. Los nahuales pasaron de ser guardianes a convertirse en brujos peligrosos. Aunque los relatos varían, hay regiones donde la creencia de los nahuales sigue viva. En muchas aldeas se cree que ciertas personas del pueblo pueden transformarse durante la noche y que algunos han sido vistos regresando a su forma humana. Pero, ¿qué hay detrás de estas historias? ¿Serán reales los nahuales? Existen varias explicaciones. Para muchos pueblos indígenas, humano y animal no están separados, forman parte del mismo espíritu. Algunos chamanes utilizaban rituales, plantas sagradas o trance para proyectarse como animales. Esto podría haber sido interpretado como una transformación literal. El poder social de un brujo era tan grande que la gente podía atribuirle sucesos inexplicables, como desapariciones de animales o ataques salvajes. Sin embargo, hay testimonios que no encajan, huellas mezcladas, seres que cambian de tamaño y sombras que se mueven de manera antinatural. Es por eso que aquí te traigo estos relatos de nahuales, los cuales no tienen explicación. El perro con ojos humanos. En la Sierra Fría de Puebla existe un pequeño poblado llamado San Gabriel de los Pinos, un lugar tan tranquilo que durante el día la gente aún deja las puertas y las ventanas abiertas, pero por la noche todo cambia, pues nadie sale, nadie habla y nadie dirige la mirada hacia los caminos que llevan al monte. Pero existe una razón. Eran casi las 2 de la madrugada cuando un hombre de 34 años regresaba de trabajar en una fábrica de la ciudad. El autobús lo dejó a las afueras del pueblo, obligándolo a caminar 15 minutos por un sendero estrecho rodeado de pinos altos, cuyos troncos oscuros se movían con el viento como si trataran de acercarse. Solo un farol iluminaba el camino. Parpadeaba sin ritmo, como si estuviera a punto de morir. El hombre caminaba rápido, tratando de ignorar la sensación de que algo lo estaba observando en el bosque. De pronto escuchó algo detrás de él. No eran pisadas humanas, eran lentas, pesadas, intermitentes, casi torpes, como si una criatura estuviera tanteando el camino con cautela. El hombre giró, pero no vio a nadie. El sendero estaba vacío, solo el farol temblaba, iluminando apenas unos metros de tierra y raíces. El hombre reanudó la marcha, y los pasos volvieron a escucharse. Esta vez más cerca, mucho más cerca. Se topó con un perro negro en medio del camino, pero este no era un perro normal, era enorme, tan grande como que su lomo le llegaba al pecho. La piel se le movía como si algo estuviera debajo de ella. El pelaje era irregular y lleno de parches, dejando ver su carne oscura. Sus ojos eran lo peor, ya que eran humanos, ojos llenos de rabia y puro odio. La criatura emitió un sonido que intentaba parecer un gruñido, pero no lo era. Parecía más bien una imitación fallida, como si algo que nunca había sido un perro intentara aprender a comportarse como uno. El hombre retrocedió, y el animal inclinó la cabeza observándolo fijamente, como si éste lo hubiera estado esperando. El pánico tomó control de su cuerpo, y el hombre comenzó a correr, sintiendo su corazón latir cada vez más fuerte. La criatura venía tras de él, acortando la distancia con rapidez. Los arbustos golpeaban sus piernas mientras éste avanzaba sin mirar atrás. A veces sentía el aliento caliente en la nuca, un soplo que no pertenecía a ninguna criatura conocida. Cuando vio su casa a lo lejos, lanzó un grito desesperado, y siguió corriendo sin detenerse. Abrió la puerta de golpe y la cerró con seguro. El silencio cayó sobre la casa, pero afuera, pegado a la puerta, comenzó un sonido suave y lento. Un rasguño, unas uñas largas recorriendo la madera con calma perturbadora, como si la criatura estuviera probando su resistencia. Después escuchó como algo murmuró su nombre. No fue una llamada, sino más bien un aviso, y de pronto, un silencio absoluto. El hombre no pudo dormir esa noche. Al amanecer, fue a buscar al vecino de enfrente, un hombre robusto, un tipo solitario y de mal carácter, conocido por meterse en problemas con todos. Nadie lo quería, pero todos lo respetaban, o se podría decir que lo temían. Había algo en su mirada que resultaba difícil de explicar, algo inquietante. Cuando su vecino finalmente abrió la puerta, su aspecto era aterrador. Sus piernas estaban cubiertas de rasguños profundos, como si hubiera corrido entre espinas, piedras y maleza. Su ropa estaba sucia y rota, impregnada de tierra húmeda. Su respiración se escuchaba pesada,
y sus ojos eran exactamente los mismos ojos que había visto en aquel perro. Su expresión era suficiente para entender lo que había pasado la noche anterior. Luego cerró la puerta de golpe y sin explicación. Confundido y temeroso, el hombre comenzó a preguntar discretamente a la gente del pueblo lo que le había pasado. Una anciana le aseguró que décadas atrás, un bebé había nacido con una marca de un animal. Se decía que su espíritu estaba ligado a una criatura del monte, una entidad que podía cambiar de forma. Ese niño con los años fue creciendo, y se volvió agresivo y un hombre impredecible. Como lo hace suponer, ese bebé se trataba de su vecino. Otros habitantes contaban haber visto sombras enormes moverse por los techos. Algunos aseguraban haber escuchado gruñidos demasiado profundos provenir de un perro. Otros habían encontrado animales del corral muertos sin señal de lucha. Estos se encontraban vacíos por dentro, como si algo los hubiera drenado por el interior. Todos lo sabían, todos lo intuían, pero nadie hablaba del tema, pues en ese pueblo existía una regla simple y mortal: no mencionar al nahual, no mirarlo, pero sobre todo no provocarlo. La cabra que susurra de noche. En un rancho aislado de Morelia, la gente habla en susurros de un ser del que nadie quiere admitir haber sido testigo. Muchos dicen que es un nahual, pero uno distinto a los que suelen aparecer en los relatos, ya que este no adopta la forma de un perro o de un coyote, sino más bien de una cabra negra descomunal, tan grande que parece un hombre agachado bajo una piel oscura. Sus cuernos curvados hacia atrás parecen dos cuchillas, y su presencia viene acompañada de un olor penetrante a tierra y humedad. Sin embargo, su apariencia no es lo peor. Lo más perturbador es que cuando se manifiesta, la gente asegura escuchar una voz humana, una voz grave y antigua, que parece provenir de la cabra, aunque nadie la ha visto mover la boca jamás. Los primeros rumores surgieron hace años, cuando una mujer que vivía sola empezó a despertarse sobresaltada en las madrugadas. Decía que algo la llamaba desde el corral. No era un grito, era un sonido parecido a una voz humana, como si alguien pronunciara su nombre desde algún rincón oscuro. Al principio pensó que era producto del sueño, o tal vez el viento mismo, pero una noche escuchó un golpe seco en el corral, como si algo pesado hubiera caído del otro lado de la cerca. Luego escuchó un jadeo extremo, demasiado profundo para ser un animal doméstico. Cuando salió con su lámpara, la luz reveló una cabra negra enorme, erguida parcialmente sobre sus patas traseras. Observándola desde la oscuridad, ella afirmó que la criatura tenía un torso largo, casi humano, y que sus ojos brillaban como si retuvieran la luz dentro de ellos. Mientras la miraba, la mujer escuchó claramente que algo le hablaba, no de forma audible, sino como si las palabras se formaran dentro de su mente. Sintió que la estaban llamando y que debía quedarse inmóvil. Ella corrió de inmediato dejando la lámpara caer. Tras esa noche otros pobladores comenzaban a reportar experiencias similares. Un campesino mencionó que mientras regresaba del río, tuvo la sensación de que alguien lo observaba y que murmuraban su nombre muy de cerca, aunque él no veía a nadie a su alrededor. Una niña aseguraba que cuando se quedaba sola, escuchaba risas por las ventanas, como si alguien la vigilara desde afuera. Lo más inquietante era que cada testigo describía algo diferente. A veces la voz sonaba masculina, otras veces parecía la voz de una mujer anciana. En ocasiones se percibían dos tonos superpuestos, como un murmullo doble. Sin embargo, todos los relatos coincidían en un detalle: nadie vio nunca a la cabra mover la boca. Muchos empezaron a relacionar el nahual con un hombre que alguna vez vivió en las montañas, un curandero reservado, envuelto siempre en un rebozo oscuro, que desaparecía un día sin dejar rastro. Algunos creían que él era la cabra, otros decían que esto no podía ser cierto. Hasta hoy nadie ha visto a la cabra hablar, nadie ha presenciado el movimiento de su boca, ni siquiera un gesto que indique que la voz proviene de ella, pero todos en el pueblo coinciden en que sí habla, y que susurra, más bien que te llama, y que lo hace cuando nadie la mira directamente. Dicen que si alguna vez escuchas su presencia detrás de ti, es mejor no voltear, mantener la calma y seguir tu camino, respirar despacio y no responder, porque una vez que le prestes atención a la voz, ya no sabes si la escuchas afuera o adentro de tu propia cabeza. El anciano que cambiaba de formas. En un pueblo apartado, vivía un anciano al que todos evitaban. Él no tenía familia, no hablaba con nadie y jamás permitía que alguien se acercara a su casa. Caminaba lento durante el día, arrastrando los pies como si cada paso le doliera, pero su presencia generaba un silencio extraño a su alrededor. Los niños cambiaban de acera cuando lo veían, y los adultos bajaban la mirada. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos le tenían un miedo casi instintivo. El verdadero motivo no lo mencionaba nadie abiertamente, pero todos lo sabían. Había noches en las que un perro enorme recorría el pueblo, un animal flaco y de pelaje oscuro. Este no ladraba, no corría, solo caminaba entre las sombras, observando como si buscara algo, o más bien a alguien. Las personas más antiguas del lugar aseguraban que ambos, el anciano y el perro, eran el mismo ser, ya que siempre que uno estaba presente, el otro desaparecía por completo. Incluso había gente que afirmaba haber visto más. Decían que en noches sin luna, el anciano salía de su casa encorvado, caminaba hasta perderse en la oscuridad del monte, y justo cuando su figura quedaba envuelta por las sombras, algo en su postura cambiaba. Los huesos parecían reacomodarse, la columna se arcaba de forma imposible,
y las piernas se doblaban hasta quedar como si fuera un animal. Después de esto la silueta se volvía más baja, alargada y de ojos redondeados que brillaban. Con el paso del tiempo el miedo se volvió una regla. Nadie caminaba solo después del anochecer, nadie se acercaba al monte, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a mirar en dirección a la casa del anciano, pues en ese pueblo todos comprendían una verdad silenciosa. El anciano no estaba solo dentro de su propio cuerpo, había algo más, algo que caminaba en cuatro patas, y que buscaba las miradas de quienes no podían resistir la oscuridad. El hombre del granero. En una comunidad agrícola, un grupo de hombres regresaba de trabajar cuando escuchó ruidos violentos dentro de los árboles. Algo corría a gran velocidad, rompiendo las ramas y levantando mucho polvo. Seguido se escuchó un tumulto de voces como si lo estuvieran persiguiendo. Al principio pensaron que era solo un animal, quizá un toro que se había escapado o un caballo desbocado, pero cuando estos salieron del monte, vieron claramente que no era así. Los hombres se encontraban persiguiendo una criatura enorme, cubierta de pelo oscuro y enredado. La criatura era tan grande como un lobo, pero con una forma irregular, como si su cuerpo no terminara de pertenecer a ninguna especie conocida. Este ser avanzaba con torpeza, como si estuviera lastimado, y aún así manteniendo gran velocidad. Sus patas golpeaban la tierra con una fuerza que hacía vibrar el suelo, y cada respiración se asemejaba al sonido de un hombre exhausto. Los hombres continuaron su persecución y se dirigieron a un granero abandonado. La criatura desesperada entró a toda prisa por la puerta rota. Los hombres que iban detrás de él cercaron el granero de inmediato. Algunos sostenían palos, otros sus herramientas de trabajo. Todos parecían convencidos de que aquello no era un animal normal. Desde afuera se escuchaban respiraciones, pasos nerviosos y el crujir de la madera, como si algo se estuviera escondiendo dentro. Los hombres que habían presenciado todo decidieron acercarse, observando con cautela y distancia. Todo estaba silencioso, excepto por un jadeo profundo que venía del interior del granero. Un jadeo que poco a poco fue cambiando de tono, volviéndose más humano y más frágil. Finalmente un par de hombres decidieron entrar. Solo se escuchaba un silencio abrumador. Cuando los hombres salieron del granero, estos tenían un rostro pálido y confundido. Los demás preguntaban qué había pasado, pero estos no daban respuesta. El resto del grupo de hombres entró, pero no encontraron restos de huella, de pelaje, ni siquiera de sangre. No encontraron nada. Lo único que pudieron encontrar en el centro del granero y sobre la tierra fría fue un hombre acostado boca arriba, agitado y respirando como si acabara de correr una gran distancia. Su pecho subía y bajaba de forma violenta. Su mirada se veía perdida. Lo más inquietante era que no tenía heridas visibles, ningún rasguño ni golpe. Los hombres que lo encontraron se miraron entre ellos, sin atreverse a decir una sola palabra. La criatura peluda y enorme que habían visto correr con fuerza sobrehumana no estaba por ninguna parte. El único ser vivo ahí dentro era el hombre que estaba jadeando en el suelo. Desde ese día, cada que alguien mencionaba lo ocurrido, todos evitaban hablar del animal. Preferían llamarlo como el hombre del granero, porque en ese pueblo nadie quería admitir lo que realmente habían visto. Nadie quería decir en voz alta que la bestia y el hombre podrían ser la misma persona. Como puedes ver, los nahuales forman parte de la tradición que sobrevivió siglos, guerras, religiones e incluso cruzado fronteras. Tal vez un símbolo del vínculo profundo entre los humanos y la naturaleza, o quizás sean algo más, algo que siga acechándonos en caminos solitarios, esperando la noche ideal para transformarse. Fue un gusto compartir estas historias contigo, y como siempre no me queda más que recordarte que yo te seguiré esperando aquí, en la cripta.